Los tercios de Flandes, objeto de leyenda y protagonistas de muchísimos libros, novelas, obras de arte y películas, son hoy nuestro tema de conversación con Antonio José Rodríguez Hernández, un profesor de Historia Moderna de la UNED que ha escrito un libro, riguroso y divulgativo a la vez, sobre los gloriosos tercios. El libro se ha publicado este año en la editorial Nautilus dentro de su colección Breve Historia de los Ejércitos. ¿Qué tal, Antonio José? Buenos días. Buenos días. Con la cantidad de libros que hay sobre este tema, ¿por qué escribir otro más? ¿Cuál es tu aportación o qué tiene de novedoso este libro? Es cierto que hay anualmente muchos libros sobre historia y en particular sobre la historia de los tercios o incluso sobre la época, pero lo cierto es que no hay muchos libros escritos por historiadores, por profesionales. Por lo tanto, en muchos casos lo que tenemos es las mismas versiones de lo que ya sabemos multiplicadas varias veces, por lo que a veces no es posible aprender nada. Las mismas líneas se repiten continuamente. El tema de los tercios no ha sido muy bien tratado por la historiografía. De hecho, hay alguna obra clásica de la década de los 70, pero no hay mucho más. El problema es que la historia militar no ha sido muy cultivada, sobre todo por las universidades. Es un tema que incluso a día de hoy sigue siendo un poco tabú, por lo que hay muy pocos universitarios o investigadores universitarios que se dediquen al tema de los tercios o al tema del ejército. Por eso me parecía muy conveniente escribir este libro con un aire novedoso, pero también para cualquier público, para incluso los primeros lectores que empiezan a leer o a interesarse por el tema. Y es un libro que intenta aunar todo lo que ya sabemos sobre los tercios, pero con cosas nuevas, fundamentadas en mis investigaciones en archivos, ¿no? Por lo tanto, me parece que, aunque pueda parecer lo mismo, no lo es, ya que es fruto de muchas investigaciones y de años de experiencia en el mundo de los archivos, de la historia, etcétera. Antonio José, ¿y qué es lo que significa la palabra tercio en este contexto militar? Sí, bueno, aún hoy nadie se pone de acuerdo en saber o definir correctamente dónde viene la palabra tercio. Realmente incluso se puede decir que no lo sabemos, ¿no? Algunos historiadores de la época o militares que escribieron libros en el pasado intentaron dar una pequeña definición de lo que era el tercio. Algunos erróneamente indican que se llamaba tercio porque había tres armas principales, que eran la pica, el mosquete y el arcabuz. Pero eso no tiene sentido, básicamente porque el tercio empezó en 1534, cuando ni siquiera se había establecido los mosquetes en el ejército. Realmente la mejor definición me parece que es la que dio en su momento Sancho Londoño, que dijo que el tercio era como las regiones y que procedía de ellas, ¿no? Y que, bueno, pues en un momento de la historia, que es el siglo XVI, pues muchos estados empiezan a organizar sus unidades militares, muchos lo harán en regimientos, pero los españoles lo harán en tercios, ¿no? Con un significado un poquito diferente. Antonio José, ¿qué hay de mito, de leyenda y qué de histórico en la imbatibilidad de estos ejércitos, de los tercios españoles? Sí, a día de hoy pues realmente es que tenemos mucho mito y mucha leyenda en torno al tema. El problema, yo creo, de partida es intentar quitarnos cualquier nacionalismo que a veces tenemos para estudiar el tema, apartarlo, evitar el chauvinismo que a veces se ha tenido y estudiar el tema de los tercios o los soldados que combatían los tercios de una manera más científica, ¿no? Como historiadores. Cuando lo hacemos nos damos cuenta que esos soldados, aunque no eran imbatibles, a veces perdieron batallas, eran especiales y ganaban muchas batallas por distintos factores. Uno de ellos era porque en un momento en el que muchos militares eran militares que solo ejercían como militares en verano, los soldados de los tercios lo hacían durante todo el año y durante toda la vida. Eran unos profesionales del ejército en unos momentos en los que muchos ejércitos realmente eran ejércitos temporeros. Además, no solo los soldados de los tercios permanecían movilizados durante todo el año, sino que tenían los sistemas de nombramiento de oficiales muy profesionales, basados en los años de servicio, en la veteranía, y además pues había otros factores como el hecho de que la gran fama de los tercios la tenemos en el extranjero, ¿no? En los combates de los tercios en Flandes o en Milán o en toda Italia, ¿no?
Allí los soldados españoles eran muy apreciados, sobre todo porque luchaban fuera de su hogar y luchaban muy bien, ya que no tenían otra opción que ganar, ¿no? Eso también explica el hecho de ese mito y de esa capacidad militar de los soldados españoles, ¿no? El hecho de que a veces o vencían o no tenían manera de retirarse. ¿Y quién se alistaba en los tercios? ¿Cómo era el recluta típico? Realmente hay también mucho mito en cuanto al recluta típico, ¿no? Porque a veces la historiografía y algunos libros de escritores de la época nos retratan al recluta típico como un noble, ¿no? Que se alista por la honra o por otros elementos que a veces no vienen al cuento, ¿no? Realmente el recluta típico, cuando miras los documentos, te das cuenta que no es ese. Sí que hubo hidalgos entre las tropas españolas, pero realmente el recluta típico era un muchacho, muchas veces joven, que se alistaba para ganarse la vida. Y en muchos casos se alistaban por necesidad. Es algo que a veces no hemos tenido en cuenta. De hecho, el propio Cervantes, en su obra del Quijote, relata cuando se encuentra con un soldado, dice que a la guerra me lleva la necesidad, si tuviera dineros no fuera en verdad, ¿no? La necesidad de muchas personas por alistarse y por encontrar un modelo de vida, una forma de vida, fue esencial para que el reclutamiento tuviera efecto, ¿no? Además, pues en muchos casos, aunque las pagas a veces fallaban, sobre todo la forma de vida de los soldados, pues a veces era atractiva para algunos muchachos que querían ver mundo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de soldados que luchaban en Italia, pero también en Flandes, en América, etcétera, ¿no? Eran gente que podía ver mundo y que tenían unos conocimientos muy superiores a lo que era el mundo a un pequeño campesino castellano, ¿no? ¿Cómo era la vida de un soldado en los tercios? ¿A qué dedicaban el tiempo cuando no estaban en batalla? Sí, bueno, realmente la vida del soldado en aquella época era una vida fundamentada casi más en el ocio que en la guerra, en el sentido de que, bueno, pues eran soldados profesionales movilizados durante todo el año que cuando no se combatía, pues a veces sí, se entrenaban, luchaban entre ellos, intentaban mejorar sus técnicas, pero en muchos casos se dedicaban a perder el tiempo, por así decirlo, ¿no? Se dedicaban a los juegos de naipes, se dedicaban al ocio, ¿no? Era también una vida de ocio y además unos militares que en muchos casos podían contraer matrimonio, ¿no? Por lo tanto, muchos de ellos tenían familia. No siempre cuando entraban en el ejército, pero a veces cuando a mitad de camino, por así decirlo, ¿no? Cuando ya tenían fondos para poderse casar, poder mantener a sus hijos, etcétera. De hecho, los ejércitos en marcha son pequeñas ciudades en movimiento, ¿no? ¿Los familiares les acompañaban? Sí, siempre les acompañaban y podían acompañarles en general, ¿no? De hecho, en los grandes movimientos de tropas, pues los literatos de la época pues habían de serpientes de kilómetros de tamaño, ¿no? Porque no solo los soldados llevaban a su familia, no todo el mundo se casaba, pero algunos sí, llevaban a sus hijos y también incluso pues llevaban a criados personales y además al ejército lo acompañaban desde vivanderos que se dedicaban a aprovisionar a las tropas, a capellanes y un número etcétera de auxiliares que ayudaban al ejército en toda su administración y ayudaban al ejército a conseguir lo que necesitaba, desde comida, armas, etcétera. Antes has comentado que a veces con la paga había algún problema, ¿no? Porque además los soldados de los tercios con su paga se tenían que mantener a sí mismos, ¿no? Sí. De hecho, pues en muchos casos pues era poco frecuente que un soldado del siglo XVI cobrara todo su sueldo entero, ¿no? En muchos casos cobraban 3-4 meses de su sueldo anual, no pasaba de ahí. El problema estaba en que estos soldados en muchos casos servían en Italia o en Flandes y no tenían una casa donde refugiarse, unos padres a los que acudir o ni siquiera podían encontrarse un trabajo. Por lo tanto, estos soldados van a movilizarse y van a formar los primeros motines profesionales, por así llamarlos, que son motines en los que ellos reclaman sus pagas, reclaman sus haberes y se declaran en huelga. Son huelgas profesionales, por así llamarlas. Unas huelgas que en muchos casos pues tenían su sentido por la falta de pagas y por la miseria que pasaban los soldados. De hecho, en muchos casos los motines del ejército de Flandes coinciden en las crisis de subsistencia en el campo flamenco o coinciden con momentos muy difíciles por las economías locales, ¿no? Lo que nos indica pensar que en el fondo pues estos soldados dejaban de luchar, por lo menos momentáneamente,
para exigir, digamos, unas mejores condiciones de vida. Además, dentro de las exigencias de los soldados, pues también estaban que sus oficiales no fueran crueles con ellos, no les pegaran, que mejoraran las condiciones de los hospitales o que incluso mejoraran las condiciones de abastecimiento, ¿no? Lógicamente me parece que el tema de los motines es un tema realmente muy interesante, ¿no? Por esa conciencia de luchar por lo que les pertenece y lo que es suyo, pero sin perder un poco el honor de ser soldado, porque en muchos casos los amotinados, si se les necesita, el gobierno en algunos casos pues contó con ellos para las batallas esenciales de la época. Realmente ellos lo que criticaban es que no se les pagara, pero en el momento de la lucha, si era necesario, ellos iban. Daban el do de pecho, ¿no? ¿Cuáles fueron las batallas más memorables? Realmente hubo muchas. Quizá como no tenemos mucho tiempo, me parece que lo importante es empezar por el principio, ¿no? Las batallas relacionadas con el Gran Capitán y la conquista de Nápoles. El laboratorio de las guerras italianas fue muy interesante para los tercios porque es cuando culmina el sistema español, ¿no? Y en donde los soldados, los infantes españoles específicamente, pues derrotan a los franceses en inferioridad de condiciones, con muchos menos soldados, ¿no? Ahí es donde yo creo que empieza, en las campañas de Italia, en Ceriñola o Garellano o Bicoca, es cuando empieza realmente pues ese mito del soldado español y de la imbatibilidad de los tercios. ¿Y cuándo dejaron de existir los tercios? Los tercios dejan de existir con la llegada de los Borbones a España, ¿no? Muy a comienzos del siglo XVIII, en torno a 1704 aproximadamente en España, ¿no? Aunque lo único que fue es un cambio de sistema, ¿no? En España se eliminan los tercios, que luego volverán con la Legión, ¿no? En tiempos actuales, y se introduce las unidades militares propias del resto de los estados europeos, que era el sistema regimental, ¿no? Con ciertas diferencias. Breve historia de los tercios de Flandes, un libro publicado este año en la editorial Nautilus por Antonio José Rodríguez Hernández, profesor de Historia Moderna en la UNED. Antonio José, gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a ti.